Estuvieron en Malvinas y cerca de cumplirse 30 años de aquel hecho fundacional de la historia argentina, de algún modo van a confesarnos experiencias que son intransferibles. ¿Los presentamos? Walter Darío García es excombatiente. Nació el 16 de octubre de 1961 en Lomas de Zamora. Es hijo de Amelia y de Héctor. Está casado con Mónica y tienen dos hijos, Hernán y Rocío. Estudió en la Escuela 71 de Lavallol y en la Técnica 5 de Temperley. Es maquinista motorista de la Escuela de Mecánica de la Armada. José Luis Ferreira también es excombatiente. Él nació el 8 de diciembre de 1964 en Quilmes. Es hijo de Rudecindo y María Karina. Está casado con Carolina. Tiene un hijo de 7 años que se llama Ramiro. Él estudió en la escuela número 32 de Rafael Calzada. Posteriormente, claro, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, mi nombre es Pascual Rueda, veterano de guerra del Regimiento de Infantería Mecanizado 7, Coronel Conde de La Plata, en Malvinas, Monte London. Realmente en Monte London se vivieron días muy difíciles, horas muy difíciles, donde perdieron la vida muchos hombres, 36 de mi regimiento. En la última noche murieron la mayoría. Nosotros fuimos atacados por el tercer regimiento de paracaidistas inglés. Y bueno, la diferencia mayoritaria en la preparación de ellos. Ellos son soldados profesionales y bueno, nosotros impulsados más por un sentimiento patriótico y hasta la inconsciencia, ¿no?, que te da la juventud, es lo que nos llevó a resistir lo que resistimos durante la guerra. Imagínate que volver a la sociedad y tener que caminar por las calles, por la vereda y tratar de sacarse de encima toda esa tensión es muy difícil, es muy complicado. Volver a reinsertarse en una sociedad sin mirar al que pasa al lado tuyo como un enemigo o como un posible enemigo es una cuestión difícil. Soy veterano de guerra, Ramón Reynoso, del Regimiento 5 de Infantería de Paso Libre Corriente. ¿Estuviste en qué parte? En Malvinas, en Puerto Howard. Y bueno, yo creo que marcó mucho porque uno tenía un proyecto en su juventud y no toca el servicio militar y muchos proyectos que uno tenía quedó truncado después de la guerra que, digamos, yo me sentí discriminado por la gran parte de la política y los políticos, porque no nos daban trabajo, no nos daban un reconocimiento hasta que todo se consiguió a base de lucha de los excombatientes que después, con el pasar del tiempo, lo hicimos. Y fue complicado porque no podíamos contar, no podíamos hablar. O sea, la sociedad no tenía realmente conciencia de que estaban con veteranos de guerra, de que había habido un conflicto armado en el que perdieron la vida muchos jóvenes argentinos. Fue un poco difícil que hasta el día de hoy, a casi 30 años de esto, ya días de los 30 años, hay una gran parte de la sociedad que no tiene conciencia realmente de lo que pasó. Y mira, nosotros lo que reclamamos, nosotros como quizás sepas o la comunidad por ahí no lo sabe, que nosotros tenemos casi la misma cantidad de veteranos suicidados que los que murieron durante el conflicto. Víctimas de la desprotección, por ahí de un abandono de Estado en los primeros 10 años, como te decía, de no haber encarado una política de Estado en cuanto a la recuperación, a la inserción del veterano de guerra dentro de la sociedad. Cuando se enteraban, porque yo nunca decía, porque sabía que me iban a dejar sin trabajo, nunca decía que era combatiente, pero por algún lado se enteraban y bueno, y ahí venía la represalia.
Es muy triste y yo creo que a uno como persona, ser humano, le duele mucho porque el mismo hermano de la patria le está discriminando y sin razón, al contrario. Bueno, cambió porque nos unimos todos los excombatientes y empezamos a armar organizaciones para reclamo y bueno, y contenernos unos al otro. Y así fuimos llevando la vida hasta que, bueno, el gobierno provincial sacó una ley, proyecto, no sé qué, para darnos trabajo. Y hoy, gracias a Dios, estamos trabajando la mayoría en educación y es un trabajo digno. Mira, en esto y sin hacer política partidaria, nosotros debemos reconocer que a partir de la gestión de Néstor Kirchner, los veteranos de guerra fueron tenidos en cuenta. Otros gobiernos anteriores, arrancando del primer gobierno democrático del 83, nunca habíamos sido ni siquiera escuchados, ni siquiera recibidos. Esta intendencia de Diego Justosi sí, tuvimos todo el respaldo. Él nos dio este lugar, este espacio físico, y yo creo que logramos ser reconocidos y respetados porque la sociedad se porta muy bien con nosotros. Lo vivimos en cada desfile, en cada acto que hay, nos llevamos todos los aplausos por ello y eso es emocionante para uno. Nosotros el trabajo que hacemos en las escuelas, explicándole a los chicos qué significó la gesta de Malvinas, creo que es el camino más adecuado. Creo que es nuestro granito de arena, nuestro aporte a tener una sociedad más nuestra, ¿no? Más tradicionalista. Sí, yo creo que el secreto es de que nosotros miremos para adentro, que estemos un poquito más unidos y que, bueno, encaremos entre todos un trabajo serio de hacer una patria justa, libre y soberana, como se decía antes. No importa el color del gobierno, el tema es que todos empujemos para adelante. Creo que estos años va a marcar una bisagra porque, bueno, nosotros estamos trabajando para eso. Walter, José Luis, bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. ¿Qué es Malvinas hoy para ustedes? ¿Empezá? No, dale. Acá es un sentimiento que quedó hace 30 años atrás, cuando estábamos escuchando lo que decían los compañeros nuestros en el relato anterior. Éramos todos jóvenes, con 18 años, 19 años, que era más o menos la edad que teníamos nosotros. Y es la ínfula, la adrenalina que uno tiene cuando de chico le enseñan que las Malvinas son argentinas. Imagínate vos cuando dicen que estás convocado para ir a pelear, para ir a recuperarlas, vas con un orgullo, con algo que vas a defender que era tuyo. Después, bueno, el transcurrir de los años, vamos pintando canas y te va enseñando que eso lo seguís peleando, pero ya de otra manera. Ya por la parte más democrática, vas buscando más por la parte diplomática, y lo que ya pasó en ese momento es lo que uno siempre trata de que no se olvide, que se recuerde, y que bueno, en ese momento había un gobierno que decidió que había que ir a la lucha y no pedirla por la parte diplomática. José Luis. Para mí Malvinas es principalmente la bisagra en el cambio del rumbo en la historia del país. Nosotros fuimos a una guerra no elegida, pero sí con el orgullo del emprendimiento que llevamos adelante. Para mí, en lo personal, como seguramente le va a suceder a Walter o a todos los veteranos, es el manto que nos ha transformado la vida. Si no hubiésemos sido combatientes de Malvinas, creo que nuestras historias hubiesen sido totalmente diferentes. Como decía el compañero Reynoso en el relato, Malvinas por ahí truncó muchos proyectos que después se fueron modificando o reemplazando de otra manera. Pero fundamentalmente yo recalco que es una bisagra que cambió la historia del país y determinó una vuelta a la ansiada y necesaria democracia. Creo que eso afianzó tomar una conciencia mayor de lo que significa vivir en democracia y elegir las autoridades de un país. Y por otro lado, para lo que es la comunidad de veteranos de guerra, significó una nueva vida de alguna manera. ¿En qué cambió tu vida personal después de 1982? Yo a los 14 años elegí la carrera en la Armada Argentina, más que nada por un interés por la Armada, por los barcos. Me tocó Malvinas después de haber egresado de la Escuela Mecánica en mi orientación, después de 2 años de perfeccionamiento, y mi primer destino fue el crucero General Belgrano. Cambió que cuando decidís irte de la Armada Argentina, te encontrás que la reinserción social es un problema porque sos un excombatiente de Malvinas, como si fueras el trato, un ex convicto.
tenés que ocultar o no decir lo que es tu pasado, lo que es tu historia. Entonces, creo que eso de alguna manera te trunca y te cambia la manera de ver las cosas y la óptica que tenés para con la sociedad. No más allá que uno busca reinsertarse, te encontrás con esta pared en el medio que te significa un cambio muy grande en la historia. Walter, ¿viviste también esto que escuchábamos en los testimonios, el tener que ocultar la condición de excombatiente, el tener que prácticamente esconderse como si uno hubiera cometido un delito y no defendido la patria? Lo que pasa es que la sociedad, no nos olvidemos que venía de una dictadura militar, entonces nosotros haber vuelto de una guerra, éramos todos jóvenes, buscábamos fuente de trabajo, en el documento nuestro decía que éramos combatientes, entonces cuando uno iba a pedir trabajo, llenaba los formularios o las peticiones para tomar, muchos te dejaban a un lado. No nos olvidemos que era la época que decían que eran los chicos que habían vuelto a la guerra, que estaban mal, que estaban locos y eso, y nadie quería tener un problema para tener una persona trabajando. La realidad fue esta, me encontré con un compañero, me dijo que cambiara el DNI, al cambiar el DNI, donde no decía mi situación, que había estado en Malvinas, en la misma empresa donde yo me había presentado, a los 15 días empecé a trabajar. Entonces eso te demuestra que vos habés tenido un documento donde dice que saliste, defendiste a la patria, lo tenés que terminar ocultando porque era como una deshonra vos haber dicho que habías estado en Malvinas. Lo que debería ser una medalla se transformaba en una mancha. Lo que pasa es que te jugaba en contra, ver todo el orgullo, toda tu buena predisposición por haber servido a la patria, que era lo que decíamos cuando juramos la bandera, se te termina volviendo en un boomerang, que si vos no lo ocultás, te trunca un montón de posibilidades de trabajo, de crecer o de ambición para mejorar. José Luis había elegido la carrera militar. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo te relacionaste con todo lo que Mi historia tiene que ver fue, como decía el relato, estudié en la técnica de Temperley. Mi ambición eran los barcos, los motores, entonces, bueno, la única carrera que se dedicaba a eso era la Marina. Entonces, bueno, con un grupo de chicos del barrio fuimos, nos anotamos y la especialidad mía siguió siguiendo los motores y todos. La especialidad mía era maquinista motorista, donde estudié 3 años, se terminaba lo que era la preparación y de ahí nos mandaron a Puerto Belgrano. Me toca el Cabo San Antonio, que era un barco donde teníamos motores. Ese barco fue el que participó del operativo Rosario, en el cual, bueno, se llevaron las tropas de desembarco para recuperar las islas. Entonces, lo que uno había estudiado, capaz que no era la parte profesional del armamentista, sino la parte profesional de mantenimiento, como podían ser los electricistas o los maquinistas o otra especialidad, era lo que cada uno cumplía en su rol o en su función. José Luis, sos sobreviviente del crucero Belgrano. Así es. ¿Cómo fue estar allí? ¿Cómo fue, no sé, tal vez pensar que no se sobrevivía? ¿Cómo fue pasar por un rescate que me imagino habrá sido traumático en un montón de sentidos diferentes? Bueno, yo siempre digo que el naufragio del crucero General Belgrano, más allá de que uno lo pueda contar con lujos de detalles, es como la madre cuando va a parir. Vos como esposo podés presenciar el parto y nunca vas a vivir lo que vive tu esposa cuando está pariendo. Esto es lo mismo, o sea, nosotros podemos dar lujos de detalle de lo que hayamos vivido, pero nunca se va a vivir la misma sensación que se vive en ese momento. Realmente fue una experiencia muy fuerte, teniendo en cuenta que yo en ese momento tenía nada más que 17 años. El buque iba navegando un domingo 2 de mayo a las 4 de la tarde, con temperaturas que bajaban los 8 o 10 grados, bajo cero, con ráfagas de viento que superaban los 200 kilómetros y con un oleaje que podía estar entre 8 y 10 metros de alto. La verdad que cuando escuchamos el primer torpedo, que es lo que más sorprende, teniendo en cuenta que el crucero el 1 de mayo había salido de la zona del Teatro de Operaciones y se dirigía al continente. Y navegaba con proa hacia el continente, más allá de que uno está en una navegación de guerra, era un pequeño relajo, podríamos decir, salir de la zona caliente, ¿no es cierto? Por eso realmente sorprende el primer torpedo, del domingo a las 4 de la tarde, que la verdad que nunca en mi vida había sentido un impacto tan fuerte, tan seco, tan impresionante, ¿no? El buque se queda a oscuras y inmediatamente al minuto se sucede el segundo impacto, que es el que corta 15 metros de proa y hace que el buque se llene de agua y en 45 minutos desaparezca. Bueno, salir a cubierta y ver ese panorama, realmente la primera impresión fue que veíamos a una distancia bastante cercana el destructor Piedrabuena, que era uno de los buques que acompañaba en el grupo del crucero. Entonces mi pensamiento de 17 años fue, bueno, vamos a chapalear un rato en el agua y después nos van a juntar.
Pero bueno, no fue así porque el Conqueror, después de tirarla al crucero, fue en busca de los destructores que no los alcanzó y tuvieron que cambiar su rumbo y retirarse de la zona. Claro. Por eso yo, dentro de los más afortunados, tuve un naufragio de 24 horas. Tengo compañeros que han pasado las 50 horas a bordo de una balsa. Creo que pasan muchas cosas en 24 horas, ¿no? Primero, la sensación de ver cómo el barco se hunde, del estar en el agua, del ver el petróleo derramado, pensando en que eso se podía prender fuego y que ahí no salía absolutamente nadie, de ver a compañeros quemados y mal quemados, a los superiores también, con heridas graves. En la primera balsa con la que trato de naufragar, se va hacia proa y se da con el filo del barco averiado y se pincha, se empieza a desinflar, así que hubo que largarse al agua vestidos, tratar de subirse a otra balsa hasta poder alejarse, en eso tener en cuenta que el barco se estaba dando vuelta y podía succionar y llevarse todo, que por suerte tuvo un hundimiento muy tranquilo porque no arrastró a nadie. Y bueno, es realmente muy fuerte ver que lo que vos sentís como tu casa se está hundiendo, está desapareciendo. Y bueno, después durante las horas del naufragio, la noche fue muy dura, mucho frío, la entrada de la balsa rota, lo cual permanentemente te entraba al baldazo de agua, cuando más o menos te estabas entibiando o sintiendo calor de los demás cuerpos, te volvías a mojar. Y llega a las 12 del mediodía del lunes 3 de mayo, y donde uno ya pierde las esperanzas y las expectativas, ¿no? Aparte, el frío te va adormeciendo, la muerte de frío es quedarse dormido cuando vas en el colectivo, empiezas a cabecear que te falta el aire, es exactamente igual, con la diferencia que te quedaste dormido y te moriste. Claro. Entonces había que luchar contra eso. Y bueno, habíamos llegado a las 2 de la tarde y ya realmente no había expectativas. A las 4 de la tarde, cuando se escuchó la bocina del buque Aviso Gurruchaga que nos venía a rescatar, fue creer en Dios de alguna manera, ¿no? Uno por ahí a esa edad, qué sé yo, es un descreído, es un agnóstico, pero cuando te sucede una experiencia de este tipo y te sucede lo que te sucede, decís, existe un ser superior. Enseguida seguimos con el devenir de esos acontecimientos porque Walter estuvo precisamente en uno de los buques que más responsabilidad tuvo en el rescate de aquel crucero Belgrano. La pausa y enseguida seguimos con este relato conmovedor, pero me parece muy, muy interesante. Centro de Protección Urbana. 10 destacamentos móviles. 100 corredores escolares. 200 efectivos comunales. Cámaras de seguridad. Más de 400 gendarmes. 80 patrullas urbanas. Ministerio de Seguridad de la Nación, Municipio de Lomas de Zamora, Intendente Martín Insaurralde. ¿Y cómo fue el rescate, Walter? Nosotros, en realidad, mandan que el barco de nosotros cuando empiezan a andar el submarino, lo mandan a Puerto Deseado para abastecer a lo que eran las corbetas y las fragatas, que eran barcos más chicos. Cuando pasa el crucero General Belgrano, uno de los barcos que estaba cerca de la zona, nos mandan a buscar los sobrevivientes. En el trayecto, como nos mandan a buscar a nosotros, había otros barcos dando vuelta buscando sobrevivientes. En el transcurso del viaje, un helicóptero se intercepta con el aviso Sobral, el cual es atacado por el helicóptero, entonces bueno, también había que socorrer ese barco. Entonces mandan a cambiar el rumbo y mandan a buscar los sobrevivientes del aviso Sobral. Así que al crucero no llegamos, pero bueno, fuimos a colaborar con la gente que estaba del aviso. El barco, para que se entienda, está dividido en lo que es obra viva y obra muerta. Lo que está debajo de la línea de flotación es obra viva y obra muerta es todo lo que está sobre la línea de flotación. Se cruzó con un helicóptero, no entendieron el mensaje o las señales, parece que por una mala maniobra que hace el comandante del barco es atacado. Entonces le destruye lo que es todo el puente. En el puente es donde vos tenés las cartas de navegación, el giro compás, el timón, la radio y todo. Entonces el barco queda a la deriva porque no tiene propulsión, no tiene cómo comandar. Entonces bueno, en esa situación mandan al barco nosotros para que los rescate.
llegamos, hicimos un intercambio con la otra tripulación porque estaba choqueado por lo que había sucedido y es como se tira una linga y se lo lleva de remolque hasta Puerto Deseado, donde bueno, se le hace las primeras reparaciones para que cuando termina el conflicto vuelve con todo el resto de la flota a Puerto Belgrano. Así que más o menos es lo que nosotros íbamos a hacer, no llegamos a cumplirlo, pero bueno, terminamos yendo a buscar los sobrevivientes del Sobral. E inmediatamente después de concluido el conflicto tuvieron que enfrentarse a lo que se llamó la desmalvinización. ¿Cómo lo vivieron? Lo que pasa que es como habíamos hecho el comentario, veníamos de una dictadura en la cual hacía poco tiempo, ya habían pasado 74 días de la guerra, y uno siempre dice que hay gente que no tiene memoria, porque el 30 de marzo salió toda la gente a Plaza Mayo a pedir pan, paz y trabajo, fue reprimido, y a los 2 días lo fueron a ovacionar porque se habían recuperado las islas. Entonces, lo que nosotros vivimos, ¿qué eran? Habíamos cumplido, o muchos de los compañeros, con lo que era el servicio militar, entonces se les fue dado de baja, como en el caso de nosotros, terminamos el contrato que teníamos, nos fuimos de baja, entonces para las fuerzas éramos civiles, y para los civiles éramos militares porque habíamos pertenecido o habíamos participado de una guerra. Entonces lo que nosotros decíamos, no éramos ni blanco ni negro, éramos los grises. Eso nos llegó a costar a nosotros que la sociedad entendiera casi 9 años, que fue en el 91, donde, como decían los compañeros que hicieron la nota, se formaron los centros, se empezó a militar, se empezó a demostrar que no éramos militares, sino éramos civiles, que habíamos participado de un conflicto, como decía, que al estar bajo bandera teníamos que salir a defenderla. Y bueno, con el tiempo y el transcurrir, nos fuimos insertando en la sociedad, fuimos necesitando trabajo, fuimos formando nuestra familia y eso nos fue llevar que no solo tanto nosotros mismos, sino el grupo familiar se fue sumando. Se fueron sumando las esposas, los hijos y bueno, es una manera de llevar a través de nuestra propia familia, nuestros grupos de gente a la sociedad, que también somos seres humanos, tenemos familias y somos como el resto de la sociedad. Con la única diferencia que, bueno, tuvimos y participamos de una guerra. El Estado estuvo en deuda durante mucho tiempo con ustedes. El Estado Nacional, más allá de quienes ocuparan transitoriamente el gobierno, ¿puede decirse que hoy en día el Estado ha empezado a pagar solo parte de esa deuda? Sí, yo creo que en el año 2003 nosotros fuimos parte de lo que fue el acampamento de los veteranos de Malvinas en Plaza de Mayo, que duró 123 días, y el cual lo solucionó el presidente Néstor Kirchner en vida, quien él mismo se encargó de atender y ver cómo se solucionaba el conflicto. Creo que a partir del 2003 se comienzan realmente a aplicar políticas de Estado a nivel nacional. Porque siempre se da el fenómeno este de que los que estamos en Buenos Aires por ahí somos un poco más protegidos o atendidos y generalmente los del interior son los más desprotegidos, los que tienen menos medios. Nosotros queríamos una política de Estado que comprendiera a todos los veteranos de Ushuaia y La Quiaca de la misma manera. Y bueno, a partir del 2003 se logra un gobierno que realmente empieza a interpretar qué era lo que necesitaba el veterano de Malvinas. Muchos de los que estuvieron con ustedes se quitaron la vida o intentaron hacerlo. ¿Ustedes en algún momento pasaron por esa posibilidad, aunque sea en grado de imaginación, o tuvieron algún tipo de contención que los llevó a no hacerlo? Yo creo, en mi caso personal, y creo que debe ser el de muchos compañeros que puedan ver esta nota, generalmente los de Buenos Aires, los que tuvimos la suerte de volver a nuestro hogar, y tener tu familia que sea el mayor punto de contención sin estar preparada para esta situación, no llegamos a esa situación quizás por la contención familiar, pero de que la idea te haya rondado por la cabeza, yo creo que a todos en algún momento le ha rondado la cabeza. Por lo que decía recién Walter, el fenómeno era que vos te encontrabas en un gobierno democrático que empezaba con todas las ínfulas de una democracia necesaria, un pueblo como era el argentino en ese momento, y se da el fenómeno de que nosotros éramos desmalvinizados, porque durante el primer gobierno democrático del tema Malvinas no se hablaba. No sé cuál fue el asesoramiento que le dio al presidente en ese momento, pero nosotros no existíamos. Entonces no existía mercado laboral, no existía posibilidades de desarrollo, posibilidades de inserción. Entonces lo único que te contenía en ese momento, el bueno, el paciencia, el ya va a pasar o el ya va a estar mejor, era tu familia. Vos sos de Almirante Brown, Walter es de Lomas. ¿En el Pago Chico también sintieron ese reconocimiento, ese Estado más presente que planteábamos recién en el aspecto nacional?
Mirá, yo pienso que, como uno siempre dice, en el pueblo chico son familias que viven muchos años, vienen de generaciones, entonces todos se conocen, todos lo sufren, todos lo padecen, entonces como que es una patria chica donde el mismo pueblo, la misma sociedad, la misma ciudad te reconoce y te da el afecto que muchas veces cuando vos salís de tu distrito cuesta. Lo que nosotros a veces planteamos que somos seres humanos como cualquiera. No andamos ni vestidos de verde, ni con medalla, ni nada. Entonces, si al pasar entre medio de la gente no te reconocen, sos uno más. Ahora, el que realmente sabe tu historia, te conoce porque te ha visto, o conoce a tu familia lo que ha sufrido, te sabe valorar y sabe interpretar cuando te cruza. Muchachos, gracias por el recuerdo, gracias por el testimonio, pero fundamentalmente a 30 años vista, gracias por lo que en aquel momento se vieron obligados a hacer y que fue, más allá de que muchos no lo hayan reconocido en su momento, una parte importante de la historia argentina. No, yo les agradezco la invitación, la posibilidad de compartir la mesa con un amigo, con un compañero de lucha. Y bueno, realmente creo que la sociedad argentina ha tenido un cambio en cuanto al enfoque, a lo que significa Malvinas. Los 30 años de Malvinas están teniendo la repercusión necesaria. Esto es una causa de América Latina, no solo de la Argentina. Y creo que se está tomando conciencia recién en estos últimos años de lo que realmente significa. Así que bueno, agradecidos por poder ser parte de esta mesa y de difundir este tema. Tal vez fue nuestro pequeño aporte. Todo es poco a la hora de, precisamente, construir una conciencia respecto de lo que ha sido la gesta de Malvinas y que muchas veces a lo largo de estos 30 años de historia quedó debajo de la alfombra u olvidado en algún rencor. Nos reencontramos en 7 días cuando volvamos a abrir la puerta de nuestro confesionario. Chao, gracias.